Veo mal de lejos. ¿Eso es seguro miopía? Hablaremos hoy a fondo de la miopía, que afecta aproximadamente al 25% de la población. De la mano del doctor Luis Vega aprenderemos algunos consejos para cuidar nuestra vista. Y como siempre tenemos espacio también para la nutrición. ¿Cuántas comidas debemos hacer al día? Además, nuestra psicóloga nos hablará de Alzheimer, de cómo afrontar que nos olvidan. Todo esto en Medicina Televisión. Comenzamos. La miopía te impide ver objetos de lejos con nitidez, ¿no? Es un defecto que además tengo yo. Tengo dos hijas que tienen miopía nada más. Pues que es un problema que afecta al tema visual, por así decirlo, a los ojos, que reduce la capacidad visual, por así decirlo, y poco más. En el ojo pues le cuesta ver lo que es a larga distancia. Y la miopía es la falta de visión en las personas, ¿no? Tiene que ver con la poca visibilidad que tienen las personas, en algunas personas en los ojos. Hola Óscar, bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien. Bueno, miopía, todo el mundo sabe que tiene algo que ver con la visión. ¿Es solo ver de lejos? ¿Qué es la miopía exactamente? Y casi todos aciertan, además. O sea, tienen una muy buena aproximación diagnóstica para ello, no cabe duda. Bueno, pues la miopía es probablemente el segundo trastorno más frecuente de las enfermedades de la refracción del ojo. La refracción, digamos que consiste en que la luz pasa a través de unas lentes, que es la parte anterior, lo transparente que tenemos en el ojo, luego a través del cristalino, eso que con la edad a veces se nos transforma en una catarata, luego tiene una serie de geles, de líquidos que hay por ahí, y al final va a dar a la retina, que digamos que es la especie como de la película fotográfica sobre la que se proyecta esa imagen desde fuera. ¿Qué ocurre en la miopía? Bueno, pues en la miopía lo que tenemos es que hay algún defecto, o bien de esa parte transparente, que se llama córnea, o bien de que el globo ocular, en vez de ser redondo, es más alargado y, por tanto, esas imágenes del infinito, es decir, que están lejanas, cuando pasan a través de esas lentes, de la parte transparente y del cristalino, en vez de dar directamente en la retina, lo que dan es por delante de la retina. Y al dar por delante de la retina, lo que tenemos es sensación de que vemos borroso las cosas lejanas. ¿Y esto por qué pasa? ¿Tiene una causa en el propio ojo, en causas externas? Bueno, no, como norma general la miopía es una enfermedad que tiene una agregación familiar, es decir, que cuando mis padres o uno de los padres tiene miopía hay mucha más facilidad para que el hijo tenga miopía. Se intentaron buscar también factores ambientales, por ejemplo, pues el uso de ordenadores, el leer, el ver la televisión y todas estas cosas, pero de forma concluyente no se ha podido demostrar ninguna cosa. Otra cosa es que sí que es evidente de que cada vez vamos más al médico, cada vez nos revisamos más la visión y por tanto cada vez tenemos más miopes y más hipermetropes y más de todo. ¿Por qué? Porque lo miramos. Entonces, cuando empezamos a mirar cosas, descubrimos que hay cosas que realmente no son normales, sino que son enfermedades. Ten en cuenta, Carmen, que por ejemplo en el mundo hay muchísima población, muchísima más de la mitad de la población, que nunca tendrán acceso ni a un médico ni a un oftalmólogo. Por tanto, imagínate la cantidad de gente que tenemos por ahí con trastornos de la visión que no están diagnosticados, pero nos pasaba sencillamente hace unos pocos años, es decir, allá sobre los años 30 o 40, realmente la gente leía poco porque tenía poca instrucción, con lo cual los problemas de visión, sobre todo de la hipermetropía, que es justo lo contrario de la miopía, pues como no leían, pues realmente no tenían ningún problema. Y en el caso de las miopías, si el niño nacía y poco a poco iba siendo miope, pues realmente como nadie le decía nada y para él era normal y al colegio muchas veces no iba, con lo cual no había el problema ese de que es que no veo de lejos, pues realmente no se daba cuenta. Pero volviendo a resumir un poquito, la miopía es el déficit de visión para la mirada lejana, o bien por trastorno de las lentes, o bien por trastorno de que ese globo ocular, en vez de ser redondo, es más alargado. ¿Y habría algún otro síntoma? Sí, o menos síntomas, desde luego la visión borrosa es la principal hoy en día. Antiguamente, aparte de visión borrosa, y todavía algún caso vemos donde, por ejemplo, hay dolor de cabeza, niños que vemos que de repente van mal en la escuela también, porque están igual en las partes más lejanas, en vez de estar en las primeras filas, están en las partes más lejanas, entonces ven mal y a veces pueden tener un mal rendimiento escolar cuando resulta que lo que tenemos es un niño que ve mal. Aunque esto lo tenemos más o menos solucionado en este país porque afortunadamente, como hemos dicho en muchas ocasiones, Carmen, nuestros pediatras tienen a la población infantil, la tienen
atenazada, con mucho cariño, y les tienen perfectamente controlados. Y dentro de las revisiones habituales de los niños, desde luego que los optotipos, que habrán oído hablar muchas madres, que son esas placas luminosas que tienen dibujitos de pajaritos, de casitas y de cosas, detectan a nuestros niños cuando tienen algún problema de visión, lo detectan de una forma muy, pero que muy temprana, y afortunadamente hay muchas enfermedades de los ojos que siempre las resolvemos muy a tiempo. El diagnóstico en estos casos yo creo que es sencillo, ¿no? Estás hablando de estas... El paciente suele venir diciendo, depende, porque cuando son muy pequeñitos primero no dice nada, y luego tenemos que tener en cuenta que la miopía es evolutiva en el tiempo, es decir, la miopía crece como crece la persona, entonces el ojo va creciendo y por tanto la miopía va creciendo. A veces los padres incluso piensan que esto es un error o digamos un maltratamiento, es decir, porque el niño dice, hombre, es que antes tenía 2 dioptrías y ahora ya tiene 3, normal, porque el ojo crece y ese ojo que está alargado, al crecer el niño también se alarga más y crece más con respecto al eje que respecto al otro eje. Por tanto, si aquí tenía 2 dioptrías con 6 años, pues igual cuando tengo 8 ya tengo 3, 4 o 5 dioptrías. Es decir, que va creciendo más o menos hasta los 20 años, que es la época donde el crecimiento cesa y entonces la miopía normalita y corriente se estabiliza ahí. Y luego tenemos 2 tipos de miopías. Digamos que la de siempre, la de andar por casa, la leve, y luego ya la que llamamos las miopías magnas o las graves, que realmente son las problemáticas. Porque te iba a preguntar, ¿el tratamiento, algunas requieren operación quirúrgica o no? Bueno, la intervención quirúrgica es uno de los tratamientos que puede darse para la miopía. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta si es leve, es decir, hasta 6 dioptrías, o si realmente es una miopía maligna o magna, más de 6 dioptrías. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tiene más problemas de desprendimiento de retina, tiene más problemas de hacer opacidades dentro de los lentes del ojo, del cristalino, es decir, la catarata es más frecuente en los miopes que en la gente que no tiene miopía. También pueden tener, cuando son miopías muy extensas, desprendimientos de retina, y hay veces que lo que hay que operar es el desprendimiento de retina, no la miopía propiamente dicha, sino lo otro. Luego tienen otro tipo de enfermedades, como por ejemplo la mancha de Fuchs, que es una cosa que sale ahí en la mácula, la zona donde vemos del ojo, de la retina, y otra serie de alteraciones como una maculopatía, es decir, maculopatía, la mácula es la zona central de la retina donde las imágenes son recogidas por la retina, y van a través del nervio óptico hacia el cerebro, la parte posterior, que es el encargado de interpretar lo que vemos. Entonces, todo eso son distintas fases de la miopía magna, de la grande. Bueno, pues vamos ahora con las preguntas de la calle, porque como es un problema frecuente, me imagino que habrá muchas dudas. Vamos a comenzar con esa pregunta con la que iniciábamos el programa. Veo mal de lejos, ¿eso es seguro miopía? Hombre, seguro no, pero es muy probable que sea una miopía, y sobre todo porque hay veces que el ojo puede acomodarse. En las primeras fases de la miopía, cuando no son muy severas, son con pocos dioptrías, al principio uno digamos que puede ver moderadamente bien forzando la vista, es lo que se llama astenopía acomodativa. Pero claro, llega un momento donde el ojo ya no puede compensar, y al no compensar no es infrecuente que de repente una persona que nunca haya tenido gafas por ser miope, con 20 años nos lo encontremos con gafas. Eso sí, normalmente suelen ser miopías muy pequeñitas. Muy bien, vamos con más preguntas. Yo teniendo miopías desde la adolescencia, ¿seguirá aumentando las dioptrías siempre? No, como norma general la miopía deja de crecer en el momento que cesa el crecimiento del cuerpo humano, es decir, que hasta los 20, 22 años, sobre todo en un varón, puede crecer. A partir de esa edad, como norma general, se estabiliza. Vamos con otra pregunta. ¿Se puede corregir la miopía sin cirugía? ¿Puede la miopía corregirse sola? Bueno, la miopía sin cirugía, digamos que corregir, digamos que tenemos medios alternativos para corregirlo. Las gafas, las lentillas y desde luego la cirugía es uno de los medios alternativos. ¿Y corregirse sola la miopía? No, la miopía no se corrige sola. La miopía lo único que hace es avanzar hasta un momento dado en que se detiene, pero corregir no se corrige sola. Por cierto, que podríamos hablar también de los tratamientos que ya sabemos que son las gafas, las lentillas, las cirugías, y también últimamente está saliendo un poco más a la luz la orto, una técnica que consiste en unas lentillas rígidas que lo que hacen es cambiar la forma de la parte transparente del ojo. Y entonces es una técnica que ha salido relativamente nueva, que lo que hace es modificar esa curvatura que tiene la parte transparente para que enfoque donde tiene que enfocar, justo en la retina. No suelen ser técnicas cómodas, consisten en unas lentillas que se ponen por la noche y se quitan por la mañana, y que luego además hay que llevarlo de mantenimiento, es decir, que luego una vez que se haya corregido esa miopía podemos seguir todas las noches poniendo una lentilla de mantenimiento
y nos la quitamos durante el día. Pero realmente a los pacientes se les hace muy pesado y no suelen ser muy proclives a hacer este tipo de tratamientos. Pues justo relacionado con esto, tiene algo que ver nuestra siguiente pregunta, la última. Para corregir la miopía, ¿qué es mejor, gafas o lentillas? Bueno, yo siempre diré que hay una forma muy buena de saberlo, es cuando usted ve al médico o cuando usted ve al oftalmólogo, ¿qué es lo que lleva él? ¿No? Yo siempre, y los médicos como norma general decimos que cuanto menos manipulemos el ojo, mejor. ¿Por qué? Porque solo tenemos dos y son para toda la vida. Por tanto, como norma general, la mayor parte de la gente y la mayor parte de los profesionales, así lo hacemos, llevamos gafas. Y digamos que las lentillas las solemos reservar para momentos especiales, en concreto pues para hacer deporte o para un día que por el motivo que sea haces una excursión por el monte y resulta que hace mucho sol y entonces tienes que andar cambiando de gafas y cosas y pitos y flotas y al final pues te acabas poniendo igual unas lentillas para uso un poquitín digamos más puntual. Pero bueno, como norma general la gafa, porque con la lentilla ya estamos manipulando el ojo. Y en el momento que manipulamos el ojo ya podemos tener probabilidad de infección. Que lo malo no es la lentilla, ya lo dijimos en otra ocasión. Lo malo es la manipulación que nosotros hacemos. Hay gente que no se lava suficientemente las manos. Hay gente que yo los he visto que cuando tienen un problema en la lentilla se la quitan, se la meten a la boca, que la tenemos llena de gérmenes, y se la vuelven a colocar. Por tanto, con las lentillas hay que ser extremadamente limpio. Bueno, pues ya que has mencionado tú estos consejos, vamos ahora a escuchar a uno de los mejores oftalmólogos, a Luis Vega, que nos va a dar algunos consejos sobre la salud visual y no deja de lado una cosa que a mí me llama la atención, la alimentación. Lo vemos. Algunas recomendaciones para conservar la salud visual durante toda la vida sería hacer revisiones periódicas de nuestros ojos, tanto a las distintas edades, es decir, cuando se es niño, cuando se es adolescente, en la edad media y en la edad adulta, de tal forma que se debería revisar al menos una vez al año. Eso es una recomendación importante. Otra recomendación sería el tener una alimentación adecuada. Es importante para cuidar la salud visual porque el ojo necesita una serie de vitaminas que muchas veces no se pueden dar con suplementos vitamínicos, pero que si tenemos una dieta equilibrada que contenga todas esas vitaminas que son necesarias para el funcionamiento de la visión, como puede ser la vitamina A, como puede ser la vitamina D, como puede ser la vitamina E, como pueden ser antioxidantes, pues ya no sería necesario tener que hacerlo mediante suplementos alimentarios o mediante vitaminas. Es muy importante también, como decía, que esas revisiones periódicas que se hagan, el paciente se le pueda tomar la tensión ocular por encima de los 45 años al menos una vez al año, porque eso podría diagnosticar y prevenir el glaucoma. Por otra parte, en esas edades, en torno a los 45 o 50 años, es cuando empieza la vista cansada y se podría decir que sería recomendable, si el paciente quiere, que podría intervenirse la vista cansada a partir de los 55 años. No se debería hacer antes, salvo raras excepciones, pero a partir de los 55 años, si cumple una serie de requisitos, podría ser intervenido de vista cansada. Y bueno, yo creo que esos serían los consejos que en este momento podríamos dar. Fíjate que al final casi todo el mundo tiene algún problema, no casi todo el mundo, pero mucha gente tiene algún problema de visión, con lo cual las revisiones en este caso serían bastante importantes. La salud es una enfermedad que se cura con el tiempo, es decir, que según vamos teniendo más años, lógicamente nos van saliendo los achaques. Y, por ejemplo, por la presbicia, como bien ha dicho el doctor Vega, que es esa enfermedad que nos viene cuando tenemos sobre los 40, 45, 50 años, que es eso de que de repente vemos mal de cerca, pues bueno, como hemos dicho, la salud es una enfermedad que se cura con el tiempo. Por tanto, antes o después tenemos que acabar donde el oftalmólogo. Si no es por esto, es que vemos mal desde niños, si no, porque tenemos una catarata. Y si no, pues bueno, siempre tenemos alguna cosilla. Sí, o un ojo vago o lo que sea. O un ojo vago. Bueno, vamos con nuestro habitual resumen, Óscar. Bueno, pues hoy vamos a hablar un poquito de la miopía, lo que pasa con la miopía, ¿no? Bueno, la miopía tenemos que dejar claro que se debe a que el globo ocular es demasiado largo y por tanto no enfoca donde tiene que enfocar esa imagen del infinito. También hay veces que se debe a que hay un problema con las lentes que están previas, es decir, con la parte transparente del ojo o con el cristalino. Una persona miope, como hemos dicho durante el programa, ve los objetos cercanos, pero en cambio percibe muy mal o de forma borrosa los objetos que están a distancia. Por tanto, esa es
el síntoma clásico y básico de la miopía. Suele aparecer como norma general en la infancia y evoluciona más o menos hasta los 20, 22 años, que es cuando cesa el crecimiento del cuerpo humano. Como la miopía evoluciona durante los años de crecimiento, se hace necesario ir cambiando de gafas o lentes de contacto, a veces con una cadencia prácticamente anual. Y no es porque esté mal hecho el tratamiento, sino que la miopía sigue evolucionando y por tanto hay que cambiar la corrección que tenemos que hacer en el ojo. El uso de gafas o lentes de contacto, lógicamente entonces no va a afectar a que la miopía vaya más despacio o vaya más deprisa. Es decir, que la progresión no depende ni de las gafas ni de las lentillas, depende del crecimiento, nada más. Y luego las tres soluciones para la miopía, dependiendo de su grado, lógicamente, son o las gafas, o las lentillas, o la cirugía, haciendo un poquitín quizás el hincapié en la orto, que es esa lentilla que hemos dicho que es rígida, que se pone durante la noche y se quita durante el día, pero que muy pocos pacientes la toleran. Muy bien, Óscar, pues nos toca ahora turno para la alimentación, que ya sabes que nos gusta siempre tener un espacio para hablar de algo tan importante como es la alimentación. ¿Cuántas comidas debemos hacer al día? ¿Cómo debemos repartir la ingesta de alimentos durante la jornada? Pues nos lo va a contar nuestra nutricionista. Bien, en principio es mejor distribuir la ingesta calórica que hacemos a lo largo del día en 4 o 5 tomas. Es mejor hacer 4 o 5 comidas un poco menos copiosas que hacer 2 o 3 comidas muy abundantes. Además, en principio lo ideal es que la mayor parte de la ingesta calórica se haga en las primeras horas del día, es decir, el desayuno, la media mañana y la comida nos tienen que aportar pues alrededor del 70% de la ingesta calórica diaria y después en la merienda y la cena el 30% restante. ¿Por qué? Pues fundamentalmente por el tipo de horario que tenemos en España. Tenemos una tendencia aquí a cenar muy tarde y a acostarnos directamente después de cenar. Entonces no es bueno irnos a la cama después de haber hecho una cena demasiado copiosa. Bien, ¿por qué es importante hacer varias comidas? Bueno, fundamentalmente porque se ha demostrado que esto nos ayuda a mantener un peso corporal más constante. Si nosotros tardamos muchas horas entre una comida y otra, lo normal es que a la siguiente comida lleguemos con mucha hambre y por tanto comamos compulsivamente, mucha cantidad y en muy poquito tiempo. Sin embargo, si a media mañana, media tarde hemos hecho una pequeña comida, pues lógicamente aguantaremos mejor hasta la siguiente. Por otro lado, ponemos en marcha cada vez que comemos nuestro metabolismo y esto nos ayuda a quemar las grasas de nuestro cuerpo, de manera que si nosotros pues a media mañana tomamos un alimento poco calórico como puede ser una fruta o un lácteo desnatado, etcétera, pues estamos poniendo en marcha ese metabolismo y estamos acelerando el quemar las grasas de nuestro cuerpo. Por lo tanto, en principio, lo ideal sería eso, ¿vale? Siempre y cuando nuestros horarios, nuestro trabajo, etcétera, nos lo permitan, pues siempre será mejor hacer una distribución en 4 o 5 comidas que hacer solo 2 o 3 comidas diarias. Ha dicho varias cosas muy interesantes. Ese 70% de la ingesta de alimentos antes, o sea, en las primeras comidas del día, el 30% el resto, sobre todo porque sí, es verdad que en España cenamos tarde, nos acostamos relativamente, pues eso, poco después. Tenemos malas costumbres en los horarios de la alimentación. Pues como dijiste tú en un programa anterior, recuerda aquello de que tienes que desayunar como un rey, tienes que comer como un príncipe y cenar como un mendigo. Y luego entre ellos hay que meter alguna cosa más. Y luego había, dentro de la sabiduría popular, otro refrán que decía que de grandes cenas están las tumbas llenas. Es decir, que realmente en España no lo hacemos muy bien el tema de los horarios de las comidas. Cuando uno sale fuera de España, te das cuenta que en Centro Europa, en Norte Europa y estos países realmente tienen ya otros horarios mucho más acordes con lo que es la lógica. Es decir, si yo inicio un viaje, como es mi trabajo, lo lógico es iniciarle con el depósito lleno, no con el depósito vacío, que es lo que hacemos aquí, con un cafetito o 2 galletas, y luego estamos trabajando como negros, vamos a comer, comemos a las 2, 3 de la tarde mucho, algunos meriendan y luego cenamos otra vez mucho, con lo cual nos metemos todo el trabajo con el estómago vacío prácticamente y luego una pequeña porción de trabajo o casi ninguna, y el resto del día en 6 horas nos metemos 3 grandes comidas, con lo cual no es lógico lo que hacemos, ni mucho menos.
Pues sí, y luego comentaba esto de comer algo a media mañana, a media tarde para acelerar el metabolismo. Eso es, por una parte aceleramos el metabolismo y por otra parte lo que hacemos es distribuir mucho mejor la ingesta de comidas. Y efectivamente, no hay mejor cosa para dormir bien que ir con la barriguita descansada. Eso de uno coge, come, además come mucho y te vas hinchado a la cama, pues hombre, cuando tienes 20 años lo aguantas porque a los 20 años se aguanta todo, pero cuando empiezas a tener más años luego vienen los problemas. Y de hecho, si nos damos cuenta, muchas veces los ancianos ellos mismos dicen la cenita poca, ellos mismos te das cuenta que el típico abuelito de 80 90 años cena muy ligero. ¿Por qué? Porque él ya sabe que va a la cama y luego realmente lo pasa mal. Bueno, pues vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de Alzheimer, pero no de las personas que están enfermas, sino que nuestra psicóloga nos va a hablar de cómo afrontar el hecho de que nos olviden. Atentos. Ya lo sé, es un diagnóstico muy duro, sobre todo cuando se refiere a esa persona a la que tú quieres. ¿Sabéis lo que os digo? Os digo que disfrutéis en las fases iniciales todo lo que podáis de esa persona, mientras os reconozca, mientras pueda estar. Disfrutar al máximo cada segundo, cada instante, cada risa. Y después, poco a poco, ir aceptándolo. Informaros de la enfermedad, informaros de quién os puede echar una mano. Hay asociaciones, hay gente que ayuda. No sobrecarguéis todo sobre vosotros mismos. Mirad, muchas veces los familiares de los enfermos de Alzheimer se lo cargan todo porque no quieren delegar, porque les parece que de alguna manera traicionan a esa persona querida. Pues no es así, todo lo contrario, porque a veces estáis tan cansados que podéis hacer las cosas peor de lo que creéis. Es por eso por lo que os pido que pidáis ayuda, que deleguéis, que procuréis tener sentido del humor, que ya sé que es difícil, pero que se puede. A veces esas salidas de tu padre, de tu madre, de tu marido, diciendo voy a coger el tranvía, pues puedes decir, hombre, que los tranvías ya quedaron. Es una forma de reírte con él y no de él, no ridiculizarlo. Pero sobre todo recuerda que tú ahora le estás cuidando y no te enfades. Cuando estés muy presionada, ya os digo, delegar, dejárselo a otra persona, pero no os enfadéis porque ellos no son culpables. Y recuerda sobre todo que algún día, lo mismo que tú le estás cuidando a él, te pueden tener que cuidar a ti. Así que ya lo sabes, por favor, con toda la calma, con toda la paciencia y con todo el amor del mundo. Si queréis, podéis. Bueno, es cierto que dice con calma, con paciencia, son enfermedades que hay que ir asumiendo. Es difícil, pero... Es terrible, el Alzheimer realmente es una enfermedad terrible, porque claro, es que resulta que somos nosotros mismos y nuestros recuerdos, y cuando nuestros recuerdos se borran, pues sí es terrible para el que lo padece, para el que lo está viendo, pues en muchas ocasiones es más, sobre todo en las fases un poquitín más avanzadas. Al principio es más terrible para la persona que se le olvidan las cosas, que es consciente de que le está pasando, y luego ya empieza a ser terrible para los familiares, porque el Alzheimer llega un momento donde él tampoco es consciente de que las cosas funcionan mal, ¿no? Entonces, el problema son los familiares. De todas formas, yo tengo la esperanza de que con un poquito de suerte a nosotros no nos cuidarán, porque quizás hayamos acabado con el Alzheimer, ojalá, ¿no? Sí, pero bueno, siempre nos saldrá por ahí otra enfermedad, seguro. Es decir, que cuando acabamos en la época aquella de las enfermedades infecciosas, que nos mataba muchísima gente a base de vacunas y antibióticos, acabamos con este tipo de enfermedades, pues nos empezaron a salir los tumores. ¿Por qué? Pues porque antes llegábamos pocos a mayores, y al llegar pocos tumores había. Ahora que estamos empezando a dominar tumores y que tenemos el problema del Alzheimer, pues cuando dominemos lo uno y lo otro, seguro que nos va a venir otra enfermedad que nos va a dar pal pelo por otro lado. Por tanto, esto es la pescadilla que se muerde la cola, es decir, según voy solucionando unos problemas, me vienen otros. Bueno, Óscar, muchas gracias por estar un día más conmigo. Bueno, pues encantado un día más de estar contigo y desde luego que encantado de estar con todos ustedes. Y nosotros ya estamos preparando más contenidos, más temas relacionados con salud y con bienestar para el próximo programa. Así que les esperamos. Hasta entonces.